mi esposo, Timoteo, fue obligado a casarse conmigo. Luego, perdí la memoria en un accidente de coche. Él vino a verme al hospital, su tono era sumamente impaciente. ¿Qué nuevo truco estás usando ahora, para obligarme otra vez? Me dijo. Me disculpé y aproveché para mencionar el divorcio. Él se quedó congelado, luego apretó los dientes y dijo: ¿Divorcio? ¿Quieres matarme? Bienvenidos a mi novela completa de amor dulce. Soy la autora del blog, y esta es la historia de Twilight. Ahora, comencemos con la historia principal. Timoteo llegó al hospital después de que desperté. Me miró, acostada en la cama, y enseguida desvió la mirada. Se sentó solo, en el sofá cercano. No uses este método la próxima vez. El costo no vale la pena, dijo. Antes de que él llegara, un amigo ya me había contado la naturaleza de nuestra relación. Respiré hondo y le hablé. Timoteo, he perdido la memoria. Su expresión se congeló por un instante. Luego esbozó una sonrisa algo burlona. ¿Qué nuevo truco estás jugando esta vez, para obligarme? ¿Perder la memoria? Has leído demasiadas novelas. ¿Me tomas por idiota? No me creyó. Era de esperarse. Después de todo, según escuché, nuestra relación había sido tensa y conflictiva durante los últimos años. Si estuviera en su lugar, también pensaría que me está jugando una mala pasada. Torcí la comisura de los labios. No tenía energía para discutir. El doctor, que estaba parado cerca, no pudo aguantar más y le dijo directamente mi diagnóstico. La expresión de Timoteo se volvió más oscura conforme escuchaba, hasta que finalmente volvió a mirarme. ¿Cuánto has olvidado? Preguntó. Nuestros ojos se encontraron, y sentí una inexplicable culpa. Finalmente, dije en voz baja. Olvidé que estamos casados. Timoteo me miró fijamente durante unos segundos. Luego, se echó a reír, con furia. ¿Dices que olvidaste cómo te aprovechaste de mi vulnerabilidad para obligarme a casarme contigo? ¿Olvidaste cómo usaste todos los medios, durante estos 2 años, para obligarme a amarte? Sofía, de verdad que no tienes vergüenza. Timoteo se veía furioso. Mi amiga solo me había mencionado que nuestra relación no era buena. No mencionó esta parte. Resulta que la yo de hace 2 años también jugaba con el amor forzado. Miré a Timoteo en silencio. Sus rasgos eran afilados, con cejas marcadas y ojos intensos. Un rostro lleno de agresividad. No me extraña que haya elegido el camino de la imposición. Lamentablemente, la yo actual no era la misma de hace 2 años. Aún conservaba algo de moral. Permanecí en silencio por mucho rato, esperando que Timoteo se calmara, antes de decir con cuidado. Lo siento, me han contado lo que pasó entre nosotros. Timoteo bufó con desdén. ¿Lo que pasó? ¿Te refieres a cuando jugaste conmigo? Su rostro era hermoso, pero su boca era problemática. Esa frase me dejó sin palabras. Mordí mi labio inferior y continué. Estoy de acuerdo con divorciarnos. Después del divorcio, te compensaré lo mejor que pueda. ¿Quieres dinero o acciones? Pensé que al escuchar eso, suspiraría aliviado. Pero, inesperadamente, Timoteo se enojó aún más. Se quedó congelado, su rostro se tornó extremadamente feo, mirándome con incredulidad. Apretando los dientes, dijo. ¿Divorcio? ¿Quieres matarme? ¿Quién dice que puedes casarte conmigo cuando quieras y divorciarte cuando quieras? Te lo advierto, olvídalo. No pienses que podrás deshacerte de mí en esta vida. Ni se te ocurra enamorarte de otro. No dejaré el camino libre. Siguió lanzando palabras agresivas. Al final, sus ojos estaban incluso ligeramente enrojecidos. Me puse nerviosa y rápidamente retiré lo que había dicho antes. Solo lo decía por decir, si no quieres divorciarte, está bien también. Timoteo giró el rostro, tercamente, y dijo. ¿Quién dice que no quiero divorciarme? Suspiré, impotente, y empecé a calmarlo. Está bien, está bien. No quiero divorciarme. No puedo vivir sin ti. Temo que cuando recupere la memoria, me arrepienta y te ruegue que volvamos a casarnos. Timoteo fingió mirarme con fiereza. Exacto.
Agradar a un hombre era tan agotador. Más agotador que el accidente de coche. En el camino de regreso, Timoteo no me dijo ni una sola palabra. Y por fin, logré reconstruir toda la historia gracias a mis amigas. En resumen, me enamoré de Timoteo a primera vista. Lo perseguí, pero él me rechazó. Justo en ese momento, su familia se declaró en bancarrota. Yo, sin querer rendirme, cerré todas las vías de escape para su familia, y usé eso como medio de presión, para obligarlo a casarse conmigo. Esto provocó que me tratara con frialdad durante 2 años de matrimonio. ¡Qué pecado! ¿Por qué perdí la cabeza y me puse a copiar esas historias de amor forzado? Y lo peor de todo era que ahora, al mirar el rostro de Timoteo, todavía quería forzarlo. Sacudí bruscamente esas ideas enfermizas de mi cabeza. Estaba decidida a empezar de nuevo. Desde que me reclamó en el hospital, Timoteo me había estado tratando como si fuera aire. Solo pensar en acostarme junto a él por las noches, hacía que mi corazón latiera con vergüenza. Pero al ver esa expresión suya de pez muerto, se me pasaban las ganas. Olvídalo. Una sandía torcida no es dulce. Empaqué mis cosas y me preparé para irme. Justo entonces, me crucé con Timoteo, que acababa de salir de la ducha. Su línea de Adonis se marcaba claramente, sus abdominales descendían hasta desaparecer bajo la bata de baño. Maldita sea. La yo de hace 2 años, realmente se daba sus gustos. Tragué saliva con fuerza y desvié la mirada. Sé que no quieres dormir conmigo. Iré a dormir a la habitación de invitados. Apenas dije eso e intenté irme, me vi bloqueada. Timoteo se plantó frente a mí. Vapor cálido lo rodeaba. Sofía, debo recordarte que dormir en la habitación de invitados está prohibido. Es una regla de la casa, que tú misma impusiste, dijo, con una mirada juguetona. Me congelé un momento, luego reaccioné, sin querer dar el brazo a torcer y queriendo conservar algo de dignidad. Tú la impusiste, pues cúmplela tú. Parece que eres contradictorio también. Las emociones de Timoteo no se alteraron en lo más mínimo. En cambio, se acercó a mí paso a paso, su tono cargado de autodesprecio. Porque tú dijiste, señorita, que si dormía en la habitación de invitados, retirarías la inversión de mi familia. Eso era grave. La yo de hace 2 años tenía bastantes artimañas. Me sentí tan culpable que no me atrevía a mirarlo. Expliqué rígidamente. Esa regla era para ti. Yo sí puedo dormir en la de invitados. Justo cuando estaba a punto de escapar, Timoteo me jaló hacia la cama. No quiero que me guardes rencor cuando recuperes la memoria. Soltó esa frase y se acostó, dándome la espalda. Dudé durante unos segundos, pero finalmente me acosté a su lado. Había pasado demasiado en un solo día. Estaba agotada física y mentalmente, así que me dormí enseguida. A la mañana siguiente, desperté entre los brazos de Timoteo. Valió la pena, todos esos videos en los que comenté pidiendo hombres musculosos. Aunque el proceso fue algo accidentado, el resultado fue bastante satisfactorio. Quería acurrucarme más profundamente en su pecho. La voz de Timoteo sonó sobre mi cabeza. ¿Incluso con amnesia no se te olvida aprovecharte? Me atrapó con las manos en la masa. Rápidamente me aparté de su abrazo, con vergüenza. Al verme moverse, él soltó un leve bufido y se levantó solo. Mirando su espalda, lo maldije silenciosamente en mi interior. Antes me maldecías en la cara. ¿Es que ya no tienes agallas? Que me leyera tan fácilmente me hizo enrojecer de rabia. No sabes apreciar la bondad, le solté. Timoteo no se molestó. En cambio, se echó a reír. Se giró para mirarme, con un matiz divertido en la voz. Antes también me maldecías así. A veces, no se puede juzgar solo por la apariencia. Me enamoré del rostro de Timoteo, y terminé llevándome a un ancestral viviente. Sentada a la mesa del desayuno, de repente recordé algo. Mirando a Timoteo, que estaba en silencio frente a mí, dudé antes de preguntar. ¿Dónde están nuestros certificados de matrimonio? Quiero verlos. Timoteo detuvo su cuchara, luego respondió sin expresión. Rotos. Están rotos. ¿Qué más? Levantó la mirada, su tono seguía siendo muy frío. ¿Quieres que los vea todos los días, y recuerde cómo me obligaste? Me quedé sin palabras.
terminé mi comida en silencio, y corrí a quejarme con mi amiga Chloe. Ella, que normalmente desaprobaba a todos los hombres que me rodeaban, esta vez, sorprendentemente, no se puso de mi lado. Oh, ya haz las paces y vivan juntos. Total, no puedes divorciarte de todas formas. Creo que ustedes dos, esta pareja que se odia tan puramente, en realidad lo están disfrutando. No te miento, estoy empezando a sippearlos, dijo. ¿Era comida? Ella los estaba sippeando. Me quedé muda, y le respondí con 6 puntos suspensivos. Justo cuando estaba a punto de llamarla por videollamada para quejarme, se oyó un alboroto desde abajo. Bajé las escaleras. Un hombre de cabello azul sonreía descaradamente frente a Timoteo. Y Timoteo seguía con esa expresión de pez muerto. Se restauró el equilibrio. Quizás, Timoteo no solo me despreciaba a mí. Tal vez tenía un defecto congénito en los músculos de la cara. El tipo me vio y me saludó con mucha familiaridad. Cuñada, me enteré de que tuviste un accidente, perdiste la memoria y quieres divorciarte de Timoteo. ¡Qué coincidencia! Resulta que yo soy abogado de divorcios. No necesitan buscarme. Me ofrecí yo mismo. Pude notar que el mercado legal estaba muy difícil. Ahora, los abogados eran como vendedores puerta a puerta. Me acerqué con curiosidad. Él se presentó. Leo era lo opuesto total a Timoteo. No solo su lenguaje era ingenioso y humorístico, también era muy elocuente. Después de escucharlo hablar durante más de 10 minutos, realmente quería contratarle un paquete de divorcio. Cuñada, nuestro bufete está en promoción. Este mes el divorcio tiene un 88% de descuento. Y como ustedes son conocidos, te doy un 50% directo. Mitad de precio. ¿Quién no se sentiría tentado? Pero nuestros certificados de matrimonio estaban rotos. ¿Necesitaríamos volver a solicitarlos para poder divorciarnos? Ja. Leo me miró desconcertado, luego miró a Timoteo. ¿No están los certificados guardados en la caja fuerte de Timoteo? La contraseña es su aniversario de bodas. Él dijo que tú lo obligaste a guardarlos ahí. ¿Qué? Sentí como si de repente me hubieran arrojado encima una palangana llena de agua sucia, sin venir a cuento. Me giré para mirar a Timoteo, sorprendida. Un destello de pánico cruzó por sus ojos. Luego, volvió a la normalidad. Con un tono completamente indiferente, dijo, tú me dijiste que los guardara. Yo no quise. Así que los rompí. Leo lo miró con intención, una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. La mirada de Timoteo contenía una leve advertencia. Leo se aguantó la risa y me respondió. Si los certificados están rotos, solo tienen que volver a solicitarlos primero, y luego podrán divorciarse normalmente. Asentí de forma inconsciente. Timoteo tenía una expresión de disgusto. ¿De verdad quieres divorciarte? Sofía, ¿cuántas veces has mencionado el divorcio desde que despertaste? ¿Qué? No era como cuando tú querías que me casara contigo. Ni siquiera han pasado 2 años. Cambias de idea demasiado rápido. No solo estaba un poco molesto. Estaba muy molesto. Un hombre que yo misma había elegido. Aunque se me rompieran los dientes, tendría que tragármelos. Lo despaché con ligereza. No te pongas triste, solo estaba preguntando. No dije que realmente quisiera hacerlo. ¿Quién está triste? Timoteo lo negó levantando la voz, girando la cabeza, con las puntas de las orejas levemente rojas. Leo observaba desde el costado, viendo el espectáculo. Sintiendo que la trama necesitaba un pequeño empujón, echó más leña al fuego. Mírenlos, peleando todo el día. Sigan así y terminarán distanciándose más. Mejor divorciense ahora. Les doy un 30% de descuento. Garantizado, ninguno saldrá perdiendo. Antes de que terminara de hablar, Timoteo tomó una naranja y se la arrojó. Si no te largas ya, te rompo las piernas y te doy el descuento a ti. Leo dudó unos segundos entre su carrera y su vida, y decidió retirarse enseguida. Después de que Leo se fue, Timoteo ya no parecía estar enojado, pero no dejaba de caminar frente a mí, de un lado a otro, soltando ruiditos de incomodidad de vez en cuando. No lograba descifrarlo, así que fui a preguntarle a Chloe. Ella me respondió con un emoji sudando y luego me reenviaron un post.
¿Por qué mi gato maulla constantemente? Los comentarios eran de todo tipo: vuelve a casa, niño. Vuelve a casa. Coqueteándole a un ciego. Porque los humanos no entienden el lenguaje de los gatos. Después de leer por un rato, quedé completamente confundida. Entonces, ¿por qué maulla tanto? Chloe no aguantó más y me mandó un audio de 10 segundos: deja de leer tantas novelas. Tienes un montón de teoría, pero nunca la pones en práctica. Ahora que tienes amnesia, lánzate sobre él. Y si se atreve a escaparse cuando recuperes la memoria, enciérralo. Mi teléfono no estaba en silencio. Para cuando me di cuenta de lo que había dicho, ya era demasiado tarde. Timoteo me miraba con expresión significativa. No solo tenía el rostro sospechosamente enrojecido, también había una pizca de anticipación en sus ojos. ¿Anticipación? Sacudí la cabeza para deshacerme de ese pensamiento. Definitivamente, el accidente había dejado secuelas. Timoteo jugueteaba con la taza en su mano, soltó una risita ligera y dijo, con un tono casual: reprimida por 2 años, ¿y al final ya no pudiste resistirte? Se acercó lentamente hacia mí. Instintivamente retrocedí, hasta que no tuve a dónde ir y terminé apoyada contra la pared. Timoteo se detuvo frente a mí, mirándome desde arriba, con los labios apenas entreabiertos. Sofía, si tienes agallas, intenta encerrarme. Sentía que realmente necesitaba hacerme una tomografía del cerebro. Aunque me estaba amenazando, sentía que en realidad me estaba insinuando algo. Insinuando que me apurara, y lo hiciera ya. El humor de Timoteo mejoró visiblemente después de amenazarme. Me rompí la cabeza tratando de entender lo que realmente quería decir. Así que volví a preguntarle a Chloe. Guardó silencio por más de 10 segundos. Luego me respondió con algo completamente fuera de tema. ¿Alguna vez te encontraste con un fantasma masculino sombrío? ¿Yo? ¿Qué? Si te lo encontraste, felicidades. Ya tienes uno. Le agradecí de corazón. Ahora ya no me importaba si era humano o fantasma. Lo que quería saber más era si realmente había roto los certificados de matrimonio. A veces, realmente no sabía si era yo quien forzaba a Timoteo a quedarse en casa, o si él simplemente lo prefería así. Durante varios días, no tuve oportunidad de buscar la caja fuerte que Leo mencionó. La mirada de Timoteo hacia mí cambió de expectativa a confusión. Su expresión parecía decir: ¿por qué no haces nada todavía? Yo era la que había tenido el accidente, pero parecía que su cerebro era el que se había frito. Después de fracasar en insinuarse por 100ª vez, Timoteo colapsó. Finalmente, decidió salir de casa. Leo y los demás me invitaron a beber esta noche. Antes de que pudiera responder, él empezó a soltar una serie de frases para sí mismo. Claro, si no quieres que vaya, también está bien. Solo no me amenaces con la inversión. Olvídalo. Si realmente no me deja salir, me quedo. Al ver que realmente estaba por quedarse, respondí rápidamente. Ve. Por supuesto que debes ir. Después de días esperando, por fin salió de casa. Una vez que Timoteo se fue, con el ceño aún más fruncido de lo habitual, agarró las llaves del coche y salió furioso. Asegurándome de que ya se había ido, comencé de inmediato una búsqueda exhaustiva por toda la casa. Revisé por todos lados y no encontré nada. Solo quedaba la bodega de vinos. Entré sin muchas esperanzas. Inesperadamente, encontré algo que parecía una caja fuerte en una esquina. Ingresé nuestra fecha de aniversario como contraseña, y la caja se abrió. Dentro, solo había 2 certificados de matrimonio. Incluso tenían fundas protectoras. Mi corazón latía con tanta fuerza, que el sonido era claramente audible en el espacio cerrado. Todas las dudas y sospechas desde el accidente, finalmente, se disiparon. El día del accidente, había decidido enfrentar a Timoteo. Pero antes de llegar a casa, ocurrió el accidente, y perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, escuché a alguien llorando. Luego, una lágrima cayó sobre el dorso de mi mano. Abrí los ojos con esfuerzo. Timoteo me sostenía fuertemente la mano. Tenía los ojos enrojecidos. Su mirada ya no era fría. En cambio, estaba llena de miedo, preocupación y un cariño innegable. En ese momento, finalmente lo entendí. Él parecía gustar de mí. Nunca supe cómo manejar las emociones.
Así que, cuando me gustó el rostro de Timoteo, le confesé. Cuando supe que alguien más quería quedarse con él, me adelanté. Lo obligué a casarse conmigo, pero no supe cómo tratarlo. Siempre pensé que él me despreciaba, incluso que me odiaba. Pero, parece que no era así. Antes de desmayarme por el accidente, los recuerdos fugaces en mi mente eran de él acompañándome siempre que enfermaba. Sus miradas captadas en fotos. Todos los fragmentos, durante estos 2 años. Él debería gustar de mí. Planeaba hablar con él en serio, tan pronto como me recuperara por completo. Pero no esperaba que Timoteo fuera un actor de primera. Actuando diferente frente a los demás. Claramente se había apresurado para venir a verme, pero fingió que acababa de llegar. Le gustaba actuar. Entonces, yo actuaría con él, a lo grande. Actuaría hasta que se desbordaran sus emociones. Hasta que no le quedara forma de esconderlas. Hasta que este hombre callado, hablara. Saqué los certificados de matrimonio de la caja fuerte y los escondí en otro lugar. Justo cuando los guardaba, Leo me envió de pronto una ubicación. Cuñada, no puedo más con lo lentos que van ustedes dos. Así que, yo mismo empujaré esto. Cuando llegues, no entres de inmediato. Mándame un mensaje primero. Sentí curiosidad por el método de Leo. Después de llegar, me quedé afuera y le mandé un mensaje. Leo no respondió. Pero de inmediato, desde adentro, se escuchó su voz, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Timoteo, dime, ¿en realidad te gusta Sofía o no? Sin preparativos. ¿Ni siquiera una introducción? Aunque el método fue demasiado brusco, no pude evitar ponerme nerviosa. Timoteo guardó silencio durante unos segundos, luego se burló. ¿Gustar de ella? Imposible. La odio. Mi corazón se desplomó. Pero Leo parecía haberlo anticipado. Su tono rebosaba sarcasmo. Hermano, llevas 2 años lavándote el cerebro y, ¿sigues igual? Todos los días diciendo que la odias, pero en secreto enamorándote más. ¿No te sientes ridículo? ¿Qué es lo que odias exactamente? En el fondo, solo odias que ella no te ame lo suficiente. Sus otros amigos también metieron cuchara. Cierto, Sofía ni siquiera parece estar tan interesada en ti. Nunca la he visto compartir algo contigo en sus redes. Tal vez ya se aburrió. Así es la naturaleza humana. Esas palabras, aunque suaves, eran hirientes, y finalmente hicieron estallar a Timoteo. Tonterías. ¿Cómo que no me ama? Yo soy por quien luchó a muerte. ¿A quién obligó a casarse? No puede no amarme. Cuando lo perseguí por primera vez, Timoteo me preguntó por qué. Yo le dije que me gustaba su rostro. Cuando le propuse matrimonio, él volvió a preguntar por qué. Yo le respondí que no estaba dispuesta a rendirme. Desde el principio hasta ahora, me di cuenta de que había omitido una parte crucial, nunca le había dicho claramente que lo amaba. Empujé la puerta y entré. Timoteo ya había bebido, quién sabe cuánto. Sabía que tenía buena tolerancia al alcohol, así que cuando me miró, sus ojos seguían claros. Parecía sorprendido de verme, esforzándose por ocultar ese destello de alegría en su mirada. Me adelanté y expliqué con naturalidad. Me preocupaba por ti, así que le pedí la dirección a Leo. Timoteo reprimió una sonrisa, fingiendo indiferencia, incluso con tono de fastidio. ¿Qué hay que preocuparse? Claro que iba a volver. No tenías que vigilarme tan de cerca. Lo escuché. El orgullo en su voz. Mi presencia pareció despertar la curiosidad de todos los presentes. Apenas me senté, los amigos de Timoteo empezaron a lanzarme preguntas. Cuñada, Timoteo dice que tú lo perseguías. ¿Es cierto? Asentí. Los labios de Timoteo se curvaron hacia arriba. Y dice que insististe en casarte con él. ¿También cierto? Volví a asentir. La sonrisa de Timoteo se ensanchó aún más. ¿Y qué lo obligaste a regresar antes de las 10 todas las noches, a informarte cada vez que salía, eso también? ¿Cuándo lo obligué a eso? ¿Cuántos calderos de lodo me había echado Timoteo frente a sus amigos? Lo fulminé con la mirada. Él apartó la vista, con un poco de culpa. Todos esperaban curiosos mi respuesta. Respiré hondo y lo admití, cierto.
Lo obligué a hacer todo eso. Si pudiera, lo encerraría en casa para siempre. Todos los presentes quedaron boquiabiertos. Timoteo también. La diferencia era que los demás estaban impactados, pero Timoteo estaba encantado. Leo, que observaba todo en silencio, no dijo nada, pero su risa contenida lo delataba. Timoteo echó un vistazo a su reloj, recogió su abrigo del costado y se paró a mi lado, haciéndome una señal para que nos fuéramos. ¿Pero si recién nos sentamos? ¿Y si nos quedamos un poco más? Le pregunté. Timoteo bufó con frialdad. No intentes tentarme. Faltan 20 minutos para las 10, y el camino toma 18. ¿Quién sabe qué me hará si llego tarde? Casi me da risa. Así que todos los rumores sobre él, durante estos 2 años, ¿los había difundido él mismo? Timoteo me miró en silencio, apurándome con los ojos. No me quedó más remedio que levantarme y despedirme de todos. Caminaba delante de mí, pero se notaba que bajaba a propósito la velocidad. Sentí el impulso de molestarlo un poco. Mientras caminábamos, le dije. ¿También te obligué a caminar más lento para que te espere? Timoteo se tensó por un instante. Ser descubierto lo hizo enrojecer de vergüenza. Aceleró el paso. Viendo su espalda torpe y apurada, me entró la risa. Cuando lo alcancé, un invitado no deseado estaba junto a él. Lo conocía. Era alguien que me había cortejado antes, y que fue rechazado. Al enterarse de que me gustaba Timoteo, le había causado problemas a propósito. No sabía qué le había dicho a Timoteo, pero ambos tenían el rostro tenso y el ambiente, incómodo. Me acerqué justo a tiempo para escuchar cómo ese tipo le señalaba a Timoteo con el dedo, ¿no eres más que un mantenido? Te apoyas en tu cara bonita. Tarde o temprano, Sofía te va a botar. Timoteo, en lugar de enfurecerse, se rió. Con tu cara, seguro no consigues que te mantengan. Yo tengo esposa que me mantiene. Tú, ocúpate de lo tuyo. Si Timoteo tuviera cola, estaría agitándola en lo alto. El sujeto se quedó sin palabras y me miró. Al ver que Timoteo no se dejaba provocar, cambió de táctica y trató de sembrar discordia a través de mí. Sofía, deberías investigar bien a este tipo. Todos saben que la familia Tan está prosperando. Ya casi superan a los Lee. No vayas a estar criando un lobo malagradecido sin saberlo. Timoteo se quedó parado en la sombra, con las manos en los bolsillos, su expresión era ilegible. Me acerqué, lo tomé del brazo y respondí sin piedad, estoy manteniendo a mi esposo. Y lo hago con gusto. ¿Qué te importa? Por primera vez, Timoteo no pudo mantener su expresión seria. No pudo ocultar la sonrisa en la comisura de sus labios. Lo tomé de la mano y nos alejamos juntos. Él me siguió sin protestar. Ya en el coche, parecía aún perdido en lo que acababa de escuchar. Fruncí el ceño y lo miré con seriedad, te estaban insultando en la cara. ¿Por qué no respondiste? Timoteo se encogió de hombros. Apoyó la cabeza en una mano y me miró. Lo que dijo, tuvo incluso un dejo de coquetería. ¿Y qué podía hacer? No estaba diciendo mentiras. Soy un mantenido. Cuando nos casamos, él me había transferido todas sus acciones. Ahora, realmente, no era muy distinto a un mantenido. Me quedé sin palabras. Ya de vuelta en casa, decidí saldar cuentas. Me arremangué las mangas, lancé mi bolso despreocupadamente sobre el sofá y me serví un vaso de agua helada para refrescarme la garganta. La mirada de Timoteo seguía sutilmente cada uno de mis movimientos. Apoyé una mano sobre la mesa y le pregunté con firmeza, Timoteo, ¿no vas a darme una explicación? ¿Cuándo exactamente te obligué? Él mintió sin pestañear. Antes de que perdieras la memoria. Maldita sea. Olvidé que aún fingía tener amnesia. Fruncí los labios, pensando a toda velocidad, y finalmente solté, deja de mentir. Perdí la memoria, no la cordura. Le pregunté a Chloe. Ella me dijo que eras completamente libre, que jamás te controlé. La luz del techo proyectaba sombras sobre el rostro de Timoteo. Por alguna razón, esa frase pareció tocarle una fibra sensible. Frunció una ceja, su voz sonó casi paranoica. Entonces, ¿por qué no me controlaste? ¿Qué? No entendí de inmediato. Timoteo no se perdió ni una sola expresión en mi rostro.
Al ver mi desconcierto, suspiró, con un dejo de arrepentimiento, olvídalo. Y dejó de hablar. Nos quedamos uno frente al otro, en un silencio tenso. Finalmente, yo cedí, y caminé hacia él. Al pasar junto a Timoteo, él pareció pensar que iba a descansar y se hizo a un lado para dejarme pasar. Me detuve a una distancia de un puño, lo tomé del cuello de la camisa y lo obligué a inclinarse, quedando a la altura de mis ojos. Por el movimiento repentino, sus ojos se llenaron de sorpresa, pero enseguida fueron reemplazados por un júbilo evidente y una emoción casi enfermiza. Timoteo, me siento estafada. Todos creen que soy una loca del amor forzado, pero ni siquiera he hecho nada. Eso no es justo. Así que... Él me miró. Sus pupilas oscuras se agitaban con emoción contenida. Su tono, al elevarse, era como una provocación. Levanté la mano y le acaricié la cara. El frío de mi palma lo hizo estremecer. Su nuez se movió visiblemente. Parecía contenido al extremo, rogándome con la mirada. Era la primera vez que hacía algo así, y mi corazón latía descontroladamente. Me armé de valor por dentro, y finalmente me lancé. Presioné mis labios contra los suyos, torpemente. Timoteo pareció, por fin, recibir el permiso que tanto había esperado. Sus manos rodearon mi cintura, antes de tomar el control por completo. Aunque me sentía mareada, con la cabeza ligera, seguía hablando con altanería entre sus labios. Esto se llama forzar. Timoteo se apartó un poco, se relamió los labios, con un leve gesto de decepción. Una risita escapó de su garganta, más parecida a un juego coqueto. Esto se siente más como flirteo. El calor en mis mejillas aumentó sin control. Finalmente, solté una maldición por dentro. No podía competir. Timoteo era un pervertido de verdad. A diferencia de mi actuación fingida, yo prácticamente escapé. 2 años, y finalmente, canal adulto. Dios sabe que cuando escuché que había obligado a Timoteo a casarse conmigo, pensé que me iba a dar un festín. ¿Quién iba a imaginar que ese coche, en realidad iba directo al jardín de infantes? Chloe, al enterarse de lo que pasó esa noche, me mandó una avalancha de mensajes. Su tono emocionado era idéntico al que tenía cuando leía cierto tipo de novelas en línea. Gracias a sus palabras, mi mente se fue por las ramas. Y finalmente, aparecieron escenas indescriptibles en mi imaginación. Rápidamente, volví al tema y le conté las cosas que me parecían raras en Timoteo. Chloe se emocionó aún más. Fingiendo estar obsesionada con el amor forzado, pero sin quererlo, acabaste forzando a un yandere verdadero y sombrío. Este tipo de historia me la como completita, dijo. No tenía sentido hablar con alguien como ella. Después de esa noche, intenté actuar como si nada hubiera pasado, pero Timoteo no cooperó. No paraba de dar vueltas a mi alrededor, como una sombra inquieta. A veces, incluso soltaba indirectas, como queriendo que recordara aquel momento. Y lo peor era, que siempre lograba hacerme sonrojar. Enojada, busqué al menos una docena de novelas yandere y las estudié palabra por palabra. Me negaba a aceptar que el talento natural superara el esfuerzo adquirido. Estudié durante varios días, lista para poner en práctica mis nuevas habilidades, pero Timoteo no me dio oportunidad. Se fue de viaje de negocios. Hasta los mantenidos tienen que trabajar a veces. Timoteo me reportaba todos sus movimientos con lujo de detalle. Yo respondía con 1 o 2 líneas. Él no se enojaba. Pero algo no encajaba. No era coherente con el perfil de fantasma masculino sombrío. Mientras le daba vueltas al asunto, un recuerdo vino a mi mente. Durante el primer mes de nuestro matrimonio, Timoteo llegó borracho una noche, alrededor de las 2 de la mañana. Yo estaba furiosa. Tuvimos una gran pelea. Durante la discusión, él se aflojó la corbata y me gritó: Sofía, si quieres tenerme controlado cada segundo, ¿por qué no instalas cámaras en cada rincón de esta maldita casa? Nunca pude resistirme a un reto. Al día siguiente, mandé a instalar cámaras en cada esquina posible. No pasó mucho tiempo hasta que me arrepentí. Porque nuestro matrimonio había comenzado de forma tan fea, yo deseaba con desesperación que nuestra vida juntos fuera más sana. Así que nunca activé la transmisión de las cámaras. Entonces, me cayó la ficha. Como si un camión me atropellara. Y un escalofrío me recorrió la espalda. Timoteo,
me había estado engañando desde el principio. Abrí la aplicación del sistema de vigilancia. Mostraba que un usuario había visto las transmisiones miles de veces durante los últimos 2 años. La sesión más reciente fue hace apenas 1 minuto. Me quedé congelada en el lugar. La cámara en la esquina superior izquierda parecía observarme directamente. Maldita sea. Timoteo estaba desperdiciando su talento. Merecía un Oscar por semejante actuación. Cuanto más lo pensaba, más furiosa me ponía. Hasta que ideé un plan. Elegí a los streamers masculinos más provocativos de la lista de favoritos de Chloe. Coloqué deliberadamente la pantalla del teléfono hacia la cámara y subí el volumen al máximo. Ni siquiera había terminado de ver el primer video, cuando apareció una solicitud de videollamada de Timoteo. Fingí no verla. Seguí deslizando el dedo con entusiasmo fingido. Él llamó más de 12 de veces seguidas. Finalmente, respondí. Sofía, ¿qué estás haciendo? Incluso a través del teléfono, podía sentir cómo Timoteo apretaba los dientes. Se oía furioso. Fingí inocencia. Estaba dormida. Dormida. Timoteo soltó una risa aguda, incrédula. ¿Dormida mientras ves streams sin camisa? ¿Te gustan tanto? Fingí mirar alrededor con sorpresa, y finalmente fijé la mirada en la lente de la cámara. ¿Me estás espiando? Error, la voz grave de Timoteo vibró a través del teléfono. Este es el sistema que tú instalaste, para espiarme a mí. Contuve con fuerza las ganas de poner los ojos en blanco. De verdad pensaba que yo era tonta. Conociéndome, dudaba mucho que alguna vez hubiera visto esas transmisiones. La línea quedó en silencio. Cuando volvió a hablar, su risa tenía un tono gélido, a pesar de la distancia. Sí. Entonces dime, ¿por qué nunca lo hiciste? Otra vez, la misma pregunta. Mi mano apretaba con fuerza el teléfono. Levanté la vista, mirando directamente a la cámara, como si estuviera mirándolo a los ojos. Timoteo dejó de enviarme actualizaciones. Parecía que quería expresar su disgusto, de esa manera. Esa noche, la conversación había terminado mal. Me lanzó varias preguntas, una tras otra, que no supe responder. Terminó colgando bruscamente. Esa misma noche, publicó varias canciones melancólicas en su muro, a altas horas. Un metiche comentó. ¿Por fin te dejó la señorita Lee? ¿O tu puesto de esposa titular está siendo amenazado? Normalmente, Timoteo habría respondido uno por uno. Pero esa noche, permaneció inusualmente callado. Le di me gusta a su publicación. La farsa ya había durado demasiado. Era hora de atraparlo del todo. Esa misma noche, asistí a una reunión. Todos eran amigos de la infancia. Le pedí a Chloe que me tomara una foto. Ella me pasó el teléfono bromeando. ¿Sabes? Tú y Brian realmente lucen bien juntos en esta foto. En su momento, casi los sipeo. Brian era uno de mis amigos de la infancia. La imagen hacía parecer que la pequeña distancia entre nosotros nos tenía prácticamente encima el uno del otro. Antes de que pudiera decir nada, Brian se apresuró a aclarar, ¿estás loca? Deja de decir tonterías. Ella lleva 2 años casada. Si su esposo se entera, me mata. Esbocé una sonrisa tensa y le devolví el móvil a Chloe. Hazme un favor. Publica esta foto en tus historias, pero que solo Timoteo pueda verla. Brian parecía que iba a escupir sangre. ¿Sofía? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué quieres matarme? Le lancé una mirada. Nuevo auto deportivo. Elige el que quieras. Se quedó callado al instante. Chloe parecía a punto de protestar. Me adelanté. ¿Y esa joya que llevas semanas mirando? Te la llevan mañana a la puerta. Chloe publicó la foto en su historia restringida sin decir una palabra más. Satisfecha, esperé unas horas. Luego, le pedí específicamente a Brian que me llevara a casa. Se detuvo frente a la entrada. Lo invité a pasar. Brian se negó rotundamente. Ni hablar. Entrar caminando no me garantiza salir caminando. Suspiré, con una sonrisa amarga en los labios. La casa estaba a oscuras, pero sabía que Timoteo ya había vuelto.
La pálida luz de la luna se colaba por la ventana del salón. Iluminaba apenas la silueta inmóvil, sentada en el sofá. Encendí la luz. El resplandor repentino hizo que Timoteo se encogiera ligeramente. Entrecerró los ojos y, lentamente, levantó la cabeza para mirarme. Solo entonces pude ver claramente su rostro, y las esposas y grilletes sobre la mesa de centro. Me acerqué, fingiendo tranquilidad, y noté que su teléfono tenía la pantalla rota, y que aún sangraba de la palma. «Estás sangrando». Fui a buscar el botiquín, y le curé la mano. Se dejó hacer, sin resistirse en lo más mínimo. En el enorme silencio de la casa, solo existían nuestra respiración y los latidos de nuestros corazones. Terminé de vendarle la mano y pregunté con aparente ligereza, ¿cómo se rompió el teléfono? Timoteo me miró fijamente. En sus ojos, había una tormenta de emociones. No respondió directamente. En cambio, soltó con frialdad. Nunca perdiste la memoria. Mi corazón dio un vuelco. Pero mantuve la compostura. Admití sin titubear, no. No la perdí. Soltó una carcajada corta, burlona, levantando las esposas para juguetear con ellas. Le pediste a Chloe que subiera esa foto, específicamente para que yo la viera. El sudor me perlaba la espalda. Sostuve su mirada, firme. Sí. Timoteo apretó la mandíbula. El músculo sobresalió mientras forzaba las siguientes palabras. Planeaste que él te trajera a casa. Tenía las palmas completamente sudadas. Sí. Lo hice. Timoteo me sostuvo la mirada durante varios segundos agonizantes. Luego, empezó a reírse. Primero bajo, luego más fuerte. Le temblaban los hombros. Sus ojos comenzaron a brillar. Sofía, debes estar sintiéndote muy satisfecha contigo misma, ¿eh? Fruncí el ceño. ¿Satisfecha por qué? La falsa risa desapareció de su rostro de inmediato, reemplazada por una acusación cruda, satisfecha de que me enamoré de ti hace tiempo, pero fui demasiado orgulloso para admitirlo. Satisfecha de que durante 2 años, lo que más me enfurecía no era que me obligaras a casarme, sino que, después de casarnos, ¿no hiciste nada? Satisfecha de que cuando me enteré de tu accidente, lo primero que pensé fue, que si tú morías, yo también lo haría. ¿Que ni como fantasma, pensaba dejarte? Sus ojos estaban enrojecidos, al borde de las lágrimas. Se puso de pie, con las esposas colgando de sus dedos, y se acercó a mí paso a paso. No me aparté. Timoteo, te voy a dar una última oportunidad, para reformular lo que acabas de decir. Se detuvo a unos centímetros de mí. Finalmente, las lágrimas le cayeron. Luchaba por hablar, pero, tras un momento de indecisión, cerró una de las esposas sobre su propia muñeca. Extendió la otra hacia mí. Su voz temblaba, cargada de desesperación y súplica. Sofía, por favor, no me deseches. Después de aquella llamada que terminó tan mal, me pasé horas pensando. Finalmente entendí por qué Timoteo había perdido el control aquella noche, durante nuestro primer mes de casados. Debió haberme visto cenando con Brian. Lo confirmé con él. Brian se llevó las manos a la cabeza, con tono dramático. Ni me lo menciones. Al día siguiente, Timoteo me mandó una advertencia sin previo aviso. Sinceramente, si no fuera por ti, creo que me habría partido la cara. Juntando todas las piezas, finalmente reconstruí la verdadera historia de nuestros 2 años juntos. Yo, sintiéndome culpable por haberlo obligado a casarse, y creyendo que él no me quería, me mantuve distante, intentando ser respetuosa. Él, al ver mi contención, la interpretó como indiferencia. Yo era demasiado orgullosa para dar el primer paso. Él, demasiado terco para confesar sus sentimientos. Los malentendidos se amontonaron, convirtiendo nuestro camino en un laberinto. La psicología inversa funcionaba conmigo. Y, evidentemente, también con él. Así que deliberadamente le mostré esa foto. Deliberadamente dejé que Brian me llevara a casa. El resultado fue espectacular. Tan espectacular, que ahora él me estaba entregando todo, incluso a sí mismo, en bandeja de plata. El rostro de Timoteo estaba bañado en lágrimas. Sus ojos buscaban los míos, llenos de esperanza y miedo. Me dolía el corazón. Avancé sin decir una palabra, y lo abracé por la cintura. Timoteo tembló levemente,
Luego escondió su rostro en el hueco de mi cuello. ¿No tienes nada más que preguntarme? Timoteo no respondió. Solo me sostuvo más fuerte. Finalmente, negó con la cabeza, como si rechazara la necesidad de palabras. Me aparté un poco, lo justo para mirarlo de frente, con una expresión seria. Pero yo sí tengo algo que decirte. Timoteo se tensó. Me agarraba la mano como si se le fuera la vida en ello. Hablé despacio, con intención, mirándolo a los ojos: te amo. Debí habértelo dicho cuando te confesé por primera vez. Y también, cuando te propuse matrimonio. Los ojos de Timoteo se iluminaron con una alegría pura, sin reservas. Besó mis mejillas, mi frente, cada rincón que pudo alcanzar. Te amo, susurró contra mi piel. Te amo, te amo. Y entonces, ya no hubo vuelta atrás. Me sujetó las muñecas, exigiendo que repitiera sus palabras: di que te enamoraste de mi cara. Me enamoré de tu cara. Di que me tomaste por la fuerza. Te tomé por la fuerza. Di que me amas. Te amo. Me besó los párpados con ternura. Finalmente, me abrazó con fuerza, apretándome contra su cuerpo, mientras nos rendíamos al sueño. El sol salió como siempre. Por fin, nos amábamos de verdad. Epílogo: Timoteo. La primera vez que vi a Sofía, estaba caminando junto a Brian. Un amigo en común mencionó que sus familias estaban considerando una alianza matrimonial. No le di mucha importancia. La segunda vez que la vi, también estaba con Brian. Él la había hecho enojar y trataba de arreglarlo. Esa vez, me fijé un poco más. La tercera vez que la vi, ella se me confesó. Le pregunté por qué. Dijo que le gustaba mi rostro. No escuché la palabra amor. Le dije que no. Ella no volvió a buscarme. Después de que mi familia se arruinó, mucha gente que antes me había rechazado empezó a insinuarse, ofreciendo acuerdos bajo la mesa. Nunca imaginé que Sofía sería una de ellas. Pero ella fue más implacable que todos. No pidió una relación. Pidió matrimonio. Le pregunté por qué. Dijo que no estaba dispuesta a rendirse. Tampoco mencionó el amor. Así que volví a negarme. Pero esa vez, ella fue más dura. Jugó al amor forzado. Me obligó a entrar en su historia. El precio que pagó por casarse conmigo por venganza, parecía demasiado alto. Pensé, tal vez sí le importaba. Esperaba que siguiera forzándome, pero se detuvo. Empezó a darme espacio, a tratarme con respeto, con una cortesía distante. Eso no servía. Rompía el guión. Me molesté, pero me dije que no debía importarme. Después de todo, era solo un mantenido. Y no me estaba enamorando de ella. Hasta que volví a ver a Brian, ese maldito infeliz. Me emborraché hasta las 2 de la mañana, y luego, tuve que mantener la fachada ante esos supuestos amigos, fingiendo que Sofía me llamaba a casa, aunque ni un mensaje me había enviado. Esa noche, la provoqué para que instalara las cámaras. Se movió rápido. Ver la casa llena de cámaras al día siguiente, me dio una paz extraña. Así debía ser el amor forzado, aunque ella jamás se conectara a ver ni una vez.